¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Le damos gracias al Señor porque podemos en esta mañana de nuevo llegar a ustedes con este alimento espiritual. Vamos a desayunar juntos, vamos a comer esta palabra que nos ayuda tanto para ser transformados. Estamos estudiando las 42 generaciones. Quizá a algunos esto se les haga largo o como dijo una vez uno de nuestros oyentes, dijo, ustedes son muy repetitivos. Parece que a algunos les molesta la repetición. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo, para mí no es molesto, porque es una aseguranza. Cuando nosotros repetimos algo, estamos asegurando a las personas. O sea que les ayudamos a que ellos puedan entender los asuntos de Dios, ya que la palabra de Dios es una palabra que no recibe uno la revelación inmediatamente. Tiene que estarla leyendo y leyendo y leyendo y estudiándola para que ella vaya soltando la revelación divina. Y por eso es preciosa la palabra, porque entonces la palabra es una comida que no aburre. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Ramesés de Egipto, en determinado momento, cuando ellos estaban en el desierto, a ellos se les hizo el maná del cielo liviano. O sea que, dicho así, en una forma coloquial, les aburrió. Y hoy día sucede lo mismo. Muchos cristianos están aburridos de oír, por eso lo digo, entre comillas, las predicaciones de muchos pastores. Porque esos pastores, como le dijo una vez el hermano Jorge Gómez a otro cristiano, le dijo, si a ti te aburre lo que predica tu pastor, es porque tu pastor no estudia la palabra. Porque cuando un pastor estudia la palabra, él siempre te va a dar un maná fresco. Y el maná que Dios envió al pueblo de Israel era un maná fresco. Pero al pueblo se le hizo liviano, se le hizo como algo aburrido, se le hizo como algo de costumbre, se le hizo algo hastioso. Entonces eso sucede cuando uno no tiene un corazón para la palabra. Pero aquí estamos todos, tú y yo, los que tenemos un corazón para la palabra. Y yo sé que hoy día, 16 de septiembre del año 2024, le mandamos saludos a la hermana María Elena Carrillo porque ella está cumpliendo años hoy. La felicitamos. Está tiernita, está de manteles largos. Que Dios bendiga a nuestra hermana Carrillo. Bueno, pero sigamos con nuestra lección. Ese solo fue un pequeño comercial en medio de la enseñanza. No es pecado saludar en medio de la enseñanza. El apóstol Pablo escribía y de repente saludaba a las personas. Así que por favor no me tome a mal mis comerciales. Muy bien, entonces estudiando las 42 generaciones que Dios usó para nacer en esta tierra, porque este es mi punto muy importante que usted lo entienda. Como buen cristiano, buena cristiana, usted tiene que entender esta palabra. Dios usó 42 generaciones, allí está en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, para nacer en esta tierra como hombre, como humano. Y él, la Biblia dice claramente que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, para que nosotros podamos recibir la revelación de Dios de su encarnación, porque es muy importante entender la encarnación de Dios, no para celebrar Navidad, porque eso es barato, sino para entender lo que Dios se propuso hacer con su iglesia. La iglesia es para Dios muy importante y por eso Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo
que Él desarrolla para alcanzar a su iglesia. Y por eso estamos estudiando las 42 generaciones, porque queremos entender, antes de hablar de Cristo, qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo. ¿Por qué decimos qué clase de Dios? Porque tenemos que conocer su persona. Y por eso les he dicho que estas 29 cosas que encontramos en el Nuevo Testamento, que le corresponden a la persona de Dios, son muy importantes porque no son títulos, sino que son cosas que le corresponden a la persona de Dios. Estamos conociendo la persona de Dios que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando iniciamos este estudio dijimos que la primera cosa es que con Cristo vino el Padre. Dios es espíritu, pero con Cristo vino el Padre. Por eso es que en el Nuevo Testamento se nos enseña que hay que ir a todas las naciones para bautizar a la gente en ese nombre. Pero no estoy hablando de la fórmula de bautismo, por favor, sino que estoy hablando de introducir a las naciones dentro de un nombre. Ya el acto de meterlos al agua es una señal para los ángeles caídos, los demonios y Satanás de que esa persona salió de un mundo antiguo para entrar a un mundo nuevo. O sea que la conversión, pues, de una persona. Pero cuando leemos bajo contexto Mateo 28:19, ahí no nos está diciendo que es una fórmula para meter a la gente al agua. No, ahí está diciendo, por tanto, id y haced discípulos. Es enseñanza, es enseñanza. Y haced discípulos es enseñanza. Tenemos que enseñar cómo la gente puede ser introducida en ese nombre de Padre, Hijo y Espíritu. Es enseñarles correctamente lo que es el Dios absoluto, el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el Dios absoluto y por eso insisto e insistiré que cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu no es una doctrina, sino es lo que Dios revela para que nosotros entendamos cómo vino Él a esta tierra. Él vino como Padre, como Hijo y como Espíritu. Ese es el Dios absoluto. Y no nos preocupemos tanto en enseñar el Dios relativo. El Dios relativo es, si usted enseña solo al Padre aparte, ese es el Dios relativo. Si usted enseña solo al Hijo aparte, ese es el Dios relativo. Y si usted enseña solo del Espíritu, usted enseña del Dios relativo. Los apóstoles no hicieron eso. Ellos enseñaron al Dios triuno. Por eso métase a las epístolas y usted va a ver que cuando ellos se despiden de sus epístolas, por ejemplo, el apóstol Pablo, él habla de el amor del Padre, la comunión del Hijo y la guianza del Espíritu Santo esté con vosotros. Entonces ellos aprendieron a predicar a Dios. Ellos sí bautizaron a la gente en ese nombre, especialmente el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Él sí. Por eso, hermano, mire, yo no me dedico a cosas sensacionales ni a perder el tiempo con los cristianos. Los hermanos que conocen al hermano Gilberto saben que el hermano Gilberto no se pone a niñerías, ni estoy aquí para perder el tiempo. Aquí estoy para aprovechar el tiempo. Por eso cada vez que tengo la bendición de poder llegar a ti, te voy a desafiar. Porque muchos cristianos están ocupados solo en bagatelas, distraídos, hablan y hablan y hablan y predican y nunca dicen nada. Esa no es la meta del hermano Gilberto. Mi meta es, mira, te estoy enseñando la palabra en su pureza. Entonces, por eso dijimos que la primera cosa que debemos entender
de la persona de Dios, que es que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. La segunda, que Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ayer estuve mencionando eso. Ayer les dije que es importantísimo para todo cristiano entender que cuando Dios viene como hombre, de una vez nos dice Pablo, cuando Él viene a esta tierra como hombre, una cosa que le pertenece totalmente a Dios es que Él viene teniendo Dios y teniendo Padre. Mire, esto les dije ayer que es difícil para la mente humana entenderlo, pero como aquí no estamos para razonamiento humano, aquí estamos para revelación divina. Entonces usted tiene que afianzarse de la verdad de Dios y entender que cuando Cristo vino a esta tierra, Él vino como alguien que tiene Padre y que tiene Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la venida de Dios a esta tierra hay que entenderla. ¿Por qué? Porque Él te dice, mira, cuando yo me encarné, cuando yo vine a esta tierra y me presenté delante de la humanidad y me presenté delante de los religiosos, yo les dije que yo tengo Padre y que yo tengo Dios. Como hombre tengo Dios y como Padre soy Dios. Entonces, por muchos años yo he enseñado a entender lo que es el Dios absoluto, Padre, Hijo y Espíritu, y lo que es Dios relativo. Cuando el Señor Jesucristo se presenta como hombre, porque eso es importante entenderlo, mis amados hermanos. Él vino como verdadero hombre, él no vino fingiendo ser hombre, él vino como hombre. Y por eso cuando Él se presenta como hombre, y es lo que Dios quiere que entendamos, que el Dios del universo, el Dios del cielo, el Dios creador, vino a esta tierra y se presentó como verdadero hombre, tentado en todo. O sea que eso Él quiere que entendamos. Él nos dice, miren, yo vengo a la tierra, pero entiendan, yo vengo como hombre verdadero, con las mismas tentaciones que ustedes. Sí, con los mismos problemas que ustedes, pero no porque esa sea mi naturaleza, sino que por amor a ustedes me hago pecado. Por amor a ustedes entro a esta esfera, siendo yo el Dios absoluto, siendo yo el Dios espíritu, sí, yo entro a esta tierra, pero adquiero la naturaleza humana, igual que ustedes, para que ustedes no vayan a decir que yo no los entiendo. Tentado en todo, tentado en todo. La única diferencia de él y nosotros es que él no podía pecar. Aleluya, era un blindaje que el Padre Celestial le puso. Un blindaje. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero por nosotros sí se hizo pecado. Dicho en otras palabras, Cristo pecó por ti y por mí. Y eso está bien ilustrado en la Biblia. Adán y Eva. Dice que Eva es la iglesia y que Adán es Cristo, figura del que había de venir. ¿Pecó él? ¿Pecó Adán? No, la que pecó fue Eva. Pero por amor a ella le dijo, ok, pues dame un pedazo de esa manzana. Voy a probarla. Y de repente la probó y ya acuerpó a su esposa. La imitó. Aleluya. Eso es tremendo. Pero entonces entendamos pues que las cosas de Dios, las cosas pertenecientes a Dios, son las que estamos estudiando para conocer su persona a través de Cristo. Usted conoce a Dios a través de Cristo. Entonces todo lo que vino a ser Cristo y todo lo que Él participó, gloria a Dios, es para que usted entienda quién es la persona de Dios. ¿Cuál es el Dios que nos vino a través de Cristo, hermano? Perdóname que soy tan repetitivo y tan insistente, pero es que es la única manera que vas a recibir revelación de Dios. Con tu permiso me tomo un traguito de agua. Entonces Él vino teniendo Dios y teniendo Padre.
Ahora, como cuando él dice mi padre, entonces él está actuando como Dios, porque el papá de un gato es un gato, el papá de un perro es un perro. Entonces cuando Dios habla, mi padre, soy su hijo, está diciendo que él es Dios relativo, Dios relativo. Porque si tú lo pones como Dios absoluto al Señor Jesucristo, entonces te vas a confundir y te vas a mezclar y tendrás conceptos filosóficos, pero no tendrás la verdad. La verdad es que el Señor es una parte del Dios absoluto. Por eso Padre, Hijo y Espíritu son el Dios absoluto. Yo le pido a Dios que te dé entendimiento, porque si entiendes esto que estoy predicando, tu vida, tu vida va a cambiar. Ya no vas a ser un cristiano rutinario ahí oyendo mensajes tras mensajes sin ningún objetivo, sin ningún crecimiento, sin ningún desafío a tu madurez espiritual. Luego, después de eso, otra cosa que pertenece a Dios es que Él es un Dios glorioso, un Dios de gloria. Cuando Cristo vino, Él representa al Dios de gloria. Acuérdate, dice, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria. Y tenemos que aprender lo que es gloria, porque si no aprendemos lo que es gloria, hermano, tampoco avanzaremos. Gloria en la Biblia es expresión. Cuando tú hablas de la gloria de Dios es cuando Dios se expresa. Mientras Dios no se expresa, no hay gloria. Cuando Dios no se expresa, Dios está escondido. Así que Dios escondido es Dios. Él es el invisible. No se ve. Pero en cuanto Él se manifiesta, en cuanto Él hace algo que tú lo puedas ver, una luz, una columna, una roca, en cuanto tú lo empiezas, ya no digamos en la persona de Cristo, porque fíjate que si lees el Antiguo Testamento dice que una roca seguía al pueblo de Dios y le pegaban a esa roca y daba agua. Esa es la gloria de Dios, hermano, porque Dios se expresaba a través de una roca, Dios se expresó a través de una zarza. Eso es ver la gloria de Dios, hermano. Aún a Marta y María les dijeron, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y que era para ellos ver la gloria de Dios, que Lázaro resucitara, levantar un muerto, eso es la gloria de Dios, hermano. Bueno, entonces Dios es Dios de gloria, pero ahora nos dice también que Él es Padre de gloria. Él vino como Padre. Solo estoy repitiéndote los 29 conceptos que están en palabras simples, revelados en el Nuevo Testamento. 29 cosas que le pertenecen totalmente a Dios y reveladas en el Nuevo Testamento como palabras simples. Y cuando ya conozcamos a Dios, conozcamos al Dios que nos vino a través de Jesucristo, con esas 29 cosas. En palabras simples, vamos a hablar de 10 cosas que no nos revela el Nuevo Testamento en palabras simples, sino en parábolas. Dios también se reveló en parábolas. Entonces, para no hacerte tan larga la historia de hoy, la número 5 es que por medio, ya las expliqué, si quieres explicación como las primeras 4, solo escucha el mensaje de cada una de ellas. Ahí está en Spotify, está en podcast, está en Facebook, ahí lo puedes repasar y entenderlo. La número 5 es que de Él, de Cristo, de Dios, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La número 6 es que Él traía con Él a Dios que nadie conoce, al Dios que nadie conoce, pero que Él sí lo conoce y se lo va a revelar al que Él quiere, no a todos, al que Él quiere. El número 7, que vino como la fuente de todo. Él vino representando a la persona de Dios como la fuente de todo. Él vino representando a Dios a esta tierra como el Padre de los Espíritus. Él vino como la esposa de Dios, que Dios es su cabeza.
Él vino como el Salvador de todo. Él vino como el Abba Padre. Él vino como el único y sabio Dios. Él vino como la imagen del Dios invisible. Él vino como el Dios viviente. Él vino como el inmortal que habita en luz inaccesible. Él vino como fuego consumidor en su santidad y en su severidad. Él vino como el Todopoderoso. Él vino como el único y verdadero Dios. Él vino como el único soberano. Él vino como el soberano Señor santo y verdadero. Él vino como el Rey de las edades. Él vino como el Rey de reyes y Señor de señores. Él vino como el incorruptible. Él vino como el Dios eterno. Él vino como el que es, el que era y el que ha de venir. Y Él vino como el juez. Perdón, como el alfa y la omega. Y hoy, ahorita, en este momento, te voy a hablar que Él vino como el juez de todos. Vamos a entender, el juez de todos es el número 27, el juez de todos. Así que hoy voy a hablar del 27 y ya solo me va a quedar el 28, que es que Él vino como el Señor y Él vino como el arquitecto y constructor de la Nueva Jerusalén, y con eso vamos a terminar las 29 cosas. Pero entremos a la cosa 27, que es la que nos ocupa hoy. Gracias a Dios que tengo la bendición de poder repasar con ustedes todo lo que Dios nos enseña. Muy bien, entonces vamos con la 27, vamos con el primer versículo, Hebreos 12:23. Hoy vamos a hablar de una cosa que le pertenece totalmente a Dios y que vino en el Señor Jesucristo, el juez de todos, el juez de todos. Pero debemos de saber para qué Él se revela como el juez de todos. Porque Él vino a esta tierra y habló respecto a esa característica de Él, que Él es el juez de todos. Mira cómo dice en Hebreos 12, versículo 23. Hebreos 12:23. Si ya tengo por ahí a mis secretarios o a mi secretaria Ana, por favor ponga Hebreos 12:23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Fíjese pues, en este pasaje, porque este pasaje tiene que ser entendido, hermano, por su contexto. Nosotros debemos de ser personas exigentes. Yo cuando alguien me va a enseñar algo, le digo, ¿me lo podrías delinear bajo contexto? Porque si no me lo enseñas bajo contexto, eres fraudulento. Eres un ministro que no tengo respeto por ti, porque no usas el contexto para explicarme la palabra. Yo les he enseñado a todos. Los ministros se vuelven respetables cuando nos presentan la palabra de Dios bajo contexto. ¿Qué es presentar la Biblia bajo contexto, hermano? De lo contrario, no somos ministros correctos. Si no presentamos la verdad bajo contexto, nosotros no somos ministros que merezcamos la aprobación de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Nosotros los predicadores, los pastores del Nuevo Testamento, tenemos que aprender a usar la palabra bien. ¿Sabe usted que la mayoría de pastores no sabe usar la palabra?
Primero, porque no tiene cobertura, no tiene un hombre que Dios haya levantado para enseñar la Biblia bajo contexto. Y peor que tenemos el problema de que muchos se llaman apóstoles y son mentirosos porque tampoco saben usar la palabra bajo su contexto diligentemente. Órele a Dios, hermano. Órele a Dios, mi amigo, que usted un día sea aprobado por Dios como predicador de la palabra. Que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien. Entonces, la primera clave para ser un predicador que predica bajo contexto, usted tiene que predicar la Biblia, libro por libro. Si usted no predica la Biblia libro por libro, discúlpeme, usted no es un ministro diligente. Usted no puede pretender que cuando Dios lo juzgue como maestro, usted pase el examen. No lo va a pasar, mi querido siervo. Usted tiene que predicar la Biblia bajo contexto. Y predicar bajo contexto es aprender a predicar libro por libro, la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, toda ella como un conjunto, está bajo contexto. Está bajo el contexto de que la gente entienda lo que es el Padre, lo que es el Hijo, lo que es el Espíritu, el Dios absoluto y la Iglesia. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Para qué te vas a complicar la vida? No te la compliques. Si tú aprendes a predicar lo que es el Padre, lo que es el Hijo, lo que es el Espíritu Santo y lo que es la Iglesia, wow, pásatela bien, hermano, porque entonces estarás pegando en el centro, y pegar en el centro es no errar, porque errar es pecado. No errar es estar libres de pecado. Entonces, yo quiero que ustedes vean, porque cuando estudiamos el libro de Hebreos, porque ese es el que vamos a tocar hoy con la cosa número 27. Aquí en Hebreos el capítulo 12, versículos del 22 al 24. Allí hay una lista de 8 cosas. Hay una lista de 8 cosas. Y la vamos a leer. Versículos 22, 23 y 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, esta lista de 8 cosas positivas las usa el escritor de Hebreos para demostrar lo que son los creyentes del Nuevo Testamento. Escucha bien, pues. La quinta de estas 8 cosas es el juez de todos. Dios es el creador y el Señor, el dueño de todas las cosas. Y Él es justo en todas las cosas y con todas las cosas. Como tal, Dios debe mantener todas las cosas correctamente a sus ojos. Debe justificar lo correcto y condenar lo malo. Por tanto, Él es el juez de todos. Fíjese que en la lista de estas 8 cosas positivas, la cosa próxima es a Dios, el juez de todos. Esta expresión, hermano, esa expresión al Dios, el juez de todos, es
la congregación de los espíritus hechos perfectos. Léalo conmigo otra vez. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Dios, el juez de todos. Ok. Entonces, tenemos que ver a qué se refiere esa expresión a los justos. ¿A qué justos se está refiriendo este contexto? Mire, se está refiriendo a espíritus rectificados. Todos nosotros hemos estudiado que cuando Dios habla de ver justo a alguien es verlo perfecto. O sea que cuando Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Analice lo que estoy hablando, por favor, y no lo deje caer a tierra. Cuando dice Pablo, justificados pues por la fe, es que si nosotros somos gente de fe, Dios nos ve rectos. Usted me podrá decir a mí, hermano Carrillo, es que yo todavía tengo fallas. Disculpe, mi amigo. Disculpe, mi hermano. Dios dice que porque usted cree en Cristo, Él lo ve a usted recto. Él lo ve a usted justo. Es todo el meollo del asunto. En Cristo nosotros somos vistos por Dios perfectos, porque todo creyente ya no lo ve Dios como una persona caída. Ya lo ve como a su Hijo. Allí tiene Dios a su Hijo amado. Por eso es que hablamos de que tenemos a Cristo y que es a través de Cristo que Dios nos ve justos. Y eso ya todos hemos estudiado. Ya sé que hay posicional y hay disposicional, pero cada cosa es para un objetivo. Nosotros al creer en Cristo somos justificados. Nosotros, después de haber sido justificados, si queremos salvarnos orgánicamente, eso ya es otro asunto. Pero tenemos que entender todo lo posicional de Dios, todo. Nosotros comenzamos en pura posición. Nosotros comenzamos por creer en Cristo en pura posición, todavía no tenemos disposición, pero al pasar el tiempo y nosotros somos bendecidos por Dios, empezamos a sentir disposición y entonces ahí viene un crecimiento espiritual. Pero hablando en plata pura, desde que tú creíste en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ti. Y luego dice los que no viven conforme a la carne, porque se supone que vas a entender que tienes que crecer, porque Dios tiene una meta en ti. Él no solamente quiere salvarte posicionalmente, sino que Él también quiere salvarte disposicionalmente. O sea, que seas un vencedor, que Cristo se forme en ti. Pero ahorita yo te estoy hablando de que aquí hubo un inicio. En el libro de Hebreos había un problema bien serio. Y por eso te lo estoy presentando bajo contexto. Vamos a leer el contexto de esto que dice que Él es el juez de todos y que Él es y que la iglesia es la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Acuérdate que Hebreos inicialmente fue escrito para los judíos que tenían un problema bien serio. Ellos tenían un mal entendimiento de la economía de Dios del Nuevo Testamento. Ellos estaban acostumbrados a la economía del Antiguo Testamento, que era la ley de Moisés. Por eso te das cuenta que en el versículo 18 de este contexto, del 22 al 24, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces, ahora el escritor de Hebreos nos habla bajo contexto y nos dice, miren, ustedes estaban acostumbrados a la ley. El problema que tenían los hebreos, vamos a leerlo en el capítulo 10 del versículo 26 en adelante, por favor.
Hebreos 10 del 26 al 31. Leamos cuál era el problema que ellos tenían, porque todo lo voy a presentar bajo contexto. Esta es la forma correcta de enseñar la Biblia, en contexto. Mira el problema que tenían los judíos. Dice el versículo 26 hasta el versículo 31. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, por favor escucha bien lo que es pecar voluntariamente, porque el pueblo pentecostal usa estos versículos para decir que la salvación se pierde. Y mira bien lo que está hablando Dios. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Los hebreos eran judíos y ellos ya habían recibido la verdad y ya habían creído en Cristo. Pero los judaizantes los querían hacer volver atrás. Querían que ellos guardaran la ley. Y esto es lo que el escritor de Hebreos les refuta. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjense pues, el creer la verdad es por fe. Por eso, después de este capítulo, escribe en el capítulo 11 de lo que es la fe. Los judíos ya les habían evangelizado. Ya muchos de ellos habían creído en la verdad del Nuevo Testamento, que es por fe. Contexto, mira cómo voy usando el contexto. Por eso es importante que prediques la Biblia bajo contexto para no confundir a tus ovejas. Entonces, ellos ya habían creído, pero como estaban volviendo al judaísmo, les dice versículo 27, horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ellos estaban cayendo de la gracia. De la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. La ley no justifica a nadie. Lo único que nos justifica a nosotros es la fe. ¿Sí? Dice, justificados pues por la fe. Y por eso se hace énfasis en las epístolas de la fe, la fe, la fe, la fe. Ellos ya habían creído. Ellos ya eran de fe, pero los inquietaban los judíos legalistas y los querían hacer volver a la ley de Moisés. Y les dice en el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora yo les pregunto, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ustedes, al haber creído, ustedes ya estaban justificados, pero ahora que están volviendo atrás, ustedes están pisoteando la sangre de Cristo y la están teniendo por una sangre podrida, una sangre inmunda. No se puede tener por sangre inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados y afrentamos al Espíritu de gracia. ¿Se da cuenta cómo funciona el contexto? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el juez de todos. El Señor juzgará a su pueblo. Hermano, cuando uno hace caso omiso de la fe y quiere justificarse por la ley, hermano, Dios lo va a juzgar a uno. Dios lo va a juzgar a uno, porque Él no murió en vano. La sangre de Cristo no es inmunda. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar los pecados pasados de nosotros, que es ponernos en una posición diferente. Por la fe en esa sangre, nosotros somos puestos en la posición de que Dios nos ve no pecadores. Aleluya.
Entonces por eso dice en el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usando correctamente este pasaje, hermano, usted puede ver que aquí está la ley versus la gracia. Dios estaba tratando con los hebreos, porque ellos estaban siendo engañados por los judaizantes y los estaban haciendo volver atrás a buscar de nuevo la justicia por medio de la ley de Moisés. Y por eso el escritor habla fuertemente. Ahora mire otra vez el versículo que leímos de Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo funciona este pasaje, hermano? Por favor, póngame mucha atención. Los hebreos ya habían creído en Cristo, pero los estaban estorbando los judaizantes. Y el escritor de Hebreos les dice, miren, ustedes ya en su espíritu, Dios los ha hecho perfectos. Eso se llama justificación. Ustedes ya están justificados. Ustedes ya creyeron en Jesús. Ya están justificados. Miren lo que es la iglesia. La iglesia es una congregación de espíritus justificados. Ah, hermano, qué delicioso es esto, mire. Cuando usted se reúne con todos los hermanos en la iglesia, todos los que son de fe, hermano, ellos tienen su espíritu justificado. O sea, recto. Es un espíritu que Dios no lo ve con ningún problema. Entonces, ¿para qué volver a la ley? ¿Para qué volver a lo que no es fe? Y por eso nos pusieron todo el capítulo 11 de todos esos justos hechos perfectos. A todos ellos los perfeccionó la fe, porque la fe hace que Dios te vea a ti justificado. Por eso, mire, qué lindo. Mi hermanita Blanca, mi hermana Rosa Ceja, ella agarra la onda, mire. ¿Qué responsabilidad tengo yo con Dios? Sí, hermano. Tenemos una responsabilidad bien grande de actuar por fe, hermanos, porque dice Romanos 14:23 en su parte final, que lo que no es de fe es pecado. Nosotros somos personas de fe y para fe, hermano, de fe y para fe. Comenzamos con fe, pero nunca vuelvas atrás. Mire cuántos cristianos vuelven atrás. Empezaron bien su carrera cristiana y empezaron creyendo, hermano, y de repente les pasa lo mismo que les pasó a los israelitas, a los judíos. Pero no es para perderse, porque dice claramente, Hebreos dice que es para preservación del alma. Esta epístola está escrita para no perder el alma, no la salvación. No la salvación. Por eso yo te desafío a que estudies la Biblia en una forma honrada, honesta, adecuada, correcta, para que entiendas qué es lo que los hebreos pierden. Ellos pierden su alma, pero perder el alma no es perder la salvación. ¿Cómo te van a decir que tienes por fe, un espíritu justificado, y luego te digan que por no haber seguido perdiste tu salvación? No, aquí lo que les está diciendo es que Dios los va a juzgar, que Dios los va a castigar porque no tomaron en cuenta la sangre de Cristo como algo precioso, lo tomaron como algo inmundo. Dice, si la ley los mataba al no cumplir, dice, ¿qué creéis que va a pasar? Pisotear la sangre de Cristo. Pues va a haber una horrenda expectación de juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso hay lloro y crujir de dientes para los judíos y hay lloro y crujir de dientes para la iglesia, porque ninguno puede burlarse de Dios, ni los judíos ni la iglesia.
Termino con esto, porque yo sé que me estás entendiendo. Siempre te he predicado que el pecado por el cual van a juzgar al mundo es por no haber creído en Cristo. No lo van a juzgar por fornicario, ni por hechicero, sino por no haber creído en Cristo. Por eso dice, y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en el libro de la vida solo están los que creyeron en Cristo. ¿Y cuál va a ser el pecado por el cual nosotros los cristianos podemos ir al lloro y al crujir de dientes? El no haber vivido a Cristo. Ese es el castigo, ese es el lloro y el crujir de dientes para los cristianos, no haber vivido a Cristo, no haber entendido que nos pusieron en una posición de arranque. De allí teníamos que arrancar para una vida perfecta, para una vida de vencedores. Muy bien, que Dios te bendiga y te guarde. Espero que hoy hayas entendido lo que es Dios como el juez de todos. Y la Biblia dice claramente, léelo en el Evangelio de Juan, a Cristo le han dado el juicio de todos. Él es el que representa a el Dios triuno como el juez de todos. Lo representa Cristo. Despídete en esta mañana y si Dios quiere ya solo nos faltan 2 cosas más para entender qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo. Hasta pronto, mi querido hermano. Hasta pronto, mis amigos. Dios los bendiga. Bye bye.